¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de ventas, técnicas de ventas. ¿Sí? Bien, hemos estado platicando en sesiones anteriores sobre lo que es los diferentes clientes, las personalidades, los aspectos psicológicos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver entonces ahora cómo empezamos ya, de acuerdo a todos estos conocimientos previos, a preparar nuestra función ya particular de lo que es las técnicas de ventas, ¿sí? Para ello, yo quisiera comentar con ustedes, ¿sí?, ciertos análisis de la preparación, ¿sí? Si hablamos de poder buscar la capacitación, el entrenamiento de nuestros ejecutivos de ventas para esta función, nos vamos a dar cuenta que hay 4 cuadrantes, 4 etapas en esta preparación, ¿sí? El primer cuadrante lo podríamos mencionar como el conocimiento del producto, ¿sí? Es decir, nuestro CBB, lo que comentamos, ¿sí? ¿Cuál es este producto? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está formado? ¿Sí? Este análisis que ya estuvimos mencionando. Aquí también hablaríamos de lo que es el conocimiento del mercado, ¿sí? ¿Cómo está nuestro producto en relación con la competencia? La competencia, ¿qué fuerzas tiene? ¿Cómo lo maneja? ¿Sí? De aquí pasaríamos a un siguiente cuadrante que es el de técnicas de ventas en sí, ¿no? Es decir, nos vamos a preparar en lo que es la presentación del producto, lo que es el manejo de objeciones, que ya estaremos platicando sobre este punto en particular, objeciones, y la técnica de aplicar cierres oportunas, técnica para cierre, los cierres oportunos, ¿sí? Que esto es lo que viene formando, lo que viene constituyendo la técnica de ventas, a grosso modo, ¿sí? Que este también es otro aspecto muy importante. Hemos mencionado que normalmente lo que pasa es que en las empresas dan mucho énfasis a conocer el producto, explicar el producto y sobre todo la parte de las características, ¿sí? Ya estuvimos comentando de convertir esas características en ventajas y en beneficios. La segunda es, entonces, ahora sí, ¿cómo voy a estar aplicando esas técnicas cuando estoy cara a cara frente al cliente? ¿Cómo voy a presentar correctamente el producto? ¿Cómo voy a saber, primero, a buscar objeciones? Porque estaremos viendo que las objeciones realmente son una ayuda para poder centrarnos en lo que al cliente realmente le interesa. ¿Cómo aprovechar las señales tácitas, o sea, las señales tanto directas como indirectas, para aplicar el cierre de ventas, para poder concretar lo que es el pedido, ¿sí? En fin, técnicas de venta. Hay una tercer cuadrante que sería entonces el manejo o la administración, mejor digamos, de lo que es el tiempo y el territorio, ¿sí? Para el ejecutivo de ventas, el factor o el recurso tiempo es un recurso muy importante, ¿sí? Él tiene que saber administrarlo, saber tanto a respetar y aprovechar el tiempo que nos brinda el cliente, como también muy importante poder administrar su propio tiempo, ¿sí? Él tiene que visitar una serie de clientes, él tiene que preparar una entrevista eficiente con un número de clientes. Entonces aquí lo que es el recurso tiempo toma una preponderancia muy importante, ¿no? Y el territorio, que también estaremos hablando, que ahora el territorio ya con tantos avances y con lo que es el Internet, pues podemos cubrir el territorio prácticamente no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Vamos a ver cuál es el que nos conviene y sobre todo cómo administrarlo y cómo poder concretar, porque no se trata simplemente de visitar, no se trata simplemente de poder empujar un producto, se trata, como lo hemos comentado, de poder llevar el ciclo completo que nos lleve la entrega, primero obtener el pedido, ¿sí?, entregar el pedido, cobrar el pedido, pero sobre todo asegurarnos que el cliente queda satisfecho para poder obtener lo que llamamos como las relaciones exitosas, ¿sí? Entonces, este punto también es muy importante. Es en sí lo que es la administración y es lo que estaremos platicando con ustedes en unos momentos más, ¿sí? El cuarto cuadrante es el que hablamos de la actitud. Porque todo esto, los otros tres, carecerían de efectividad
si no lo hacemos con la actitud adecuada, con el interés, con el compromiso, con el, vamos, simplemente con poder aplicar ese querer hacerlo. Ya platicamos en algún caso, les platiqué el ejemplo del maestro de karate de la escuela de mi hijo cuando fue golpeado y simplemente por razones justificables, si ustedes quieren o no, pues no quiso defenderse y entonces la otra persona que no tenía ningún conocimiento pero tenía la actitud, pues pudo ganar en esa situación desafortunada. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí simplemente mencionaríamos lo importante que es aplicar la actitud correcta, ¿no? La actitud, que también me podría decir que viene siendo la actitud la suma de todos estos otros habilidades y conocimientos que se van desarrollando para poder fortalecer la actitud que estamos buscando en estas situaciones, ¿no? Para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces son 4 áreas que uno podría preguntar, oye, bueno, entonces actitud es la más importante. Pues yo creo que a final de cuentas es la combinación, nuevamente nos vamos al término de la combinación de esas 4 áreas la que te puede llevar a un correcto, primero, entrenamiento, desarrollo de habilidades y por ende el logro de los objetivos. ¿Sí? 4 áreas interesantes, ¿no, Ulises? No sé, creo que tenías un comentario. Sí, así es, Raúl. Estaba pensando como parte de sugerir a nuestros amigos, ¿con cuál podrían comenzar ellos dentro de estos 4 cuadrantes? ¿Comenzarían desarrollando el producto o desarrollando un territorio que van a cubrir? ¿O hay que enseñarle a la gente técnicas de venta primero antes de desarrollar un producto, antes de llegar a un territorio, o tener vendedores con actitud positiva? ¿Cuál podríamos ser de alguna manera, pensando en un negocio pequeño que tiene intenciones de crecer, de desarrollarse? ¿Cuál podría ser la sugerencia que le pudiéramos hacer a nuestros amigos que comenzaran a trabajar? Mire, yo creo que ya, si estamos hablando de lo que es la capacitación o lo que es la formación, yo diría que en principio, si estamos reclutando ejecutivos de ventas, la actitud es lo número, el enfoque a centrarse. Mira, menciona lo siguiente. Si hablamos de conocimiento de lo que es el producto y características, eso se puede adquirir. Los conocimientos se adquieren, ¿sí? Igual también enseñar las técnicas de venta también se pueden adquirir. Eso, vamos, todo lo que es conocimiento se adquiere, pero lo que es una actitud positiva, primero, ética. ¿Sí? La ética no es que se vaya a enseñar, la persona es ética o no es ética. ¿Sí? De ahí desprende la actitud. ¿Sí? La persona puede llegar con una buena actitud y sabemos que entonces vamos a sembrar los conocimientos en tierra fértil. ¿Sí? Pero si la persona no tiene la actitud adecuada, ya sea que o que se sienta totalmente fracasado, que no puede, que llega a ventas como tal vez en algún momento mencionaste, porque no le quedó de otra, pero realmente llega a ventas sin tener esa disposición por aprender, por ejecutar esa acción, esa actividad, ¿sí? Pues va a ser muy difícil, vamos a estar perdiendo seguramente el tiempo nosotros y la persona, ¿no? Porque si la gente no tiene esa disposición y no se siente seguro para poder llevar a cabo una presentación adecuada, pues obviamente se lo va a llevar al fracaso. También cuando es una actitud prepotente, ¿no? Eso de que no, es que yo ya sé todo, a mí no me van a enseñar. Pues obviamente esto no va a funcionar. Déjenme que les comente una anécdota, no sé si ya lo hice, pero me parece que no, y si no, por favor, Ulises, me lo comentas ¿sí? En alguna ocasión dimos en el despacho una consultoría para una persona, mejor dicho, para una empresa que estaba desarrollando plazas en el interior de la República. Y en concreto nos tocó ir en nuestra Ciudad de México, ahora ir a la ciudad de Aguascalientes, una provincia en el interior, ¿sí? Y me acuerdo que llegamos precisamente a buscar la capacitación para poder eficientar al grupo que estaba vendiendo en esta zona, en esta plaza. Y la situación es la siguiente. Había un ejecutivo de ventas pues, que tenía más de 60 años. ¿Sí? Y cuando llegábamos, hicimos la presentación, él se acercó y me dijo, mira, yo tengo exactamente 63 años de edad. ¿Sí? Toda mi vida he vivido en esta ciudad. Me conocen
hasta los perros de la calle. ¿Sí? Hasta las piedras de la calle saben quién soy, porque además prácticamente toda mi vida laboral me he dedicado a este giro. Lo comento, eran giros de venta de material eléctrico. Entonces me he dedicado toda mi vida a vender aquí. Me conocen, es más, los clientes, ¿sí? Ya llevamos efectivamente una relación. Aquí nos acostumbramos a juntarnos los jueves a jugar dominó en tal lugar. ¿Sí? Ya hemos desarrollado una amistad donde ya muchos de nosotros somos compadres, ¿no? Llevamos a bautizar al hijo y todo. Entonces realmente, mira, sí, las técnicas de venta son buenas, lo que tú nos comentes, pero realmente, pues mira, yo ya lo tengo más que conocido, ya lo tengo aplicado, ya lo conozco, ya lo sé. Y yo me acuerdo que le mencionaba, oye, excelente, qué bueno que tengamos gente de tu experiencia para que nos ayudes precisamente a comunicar tips, asesoría a los compañeros que son más jóvenes, ¿no? Que están entrando y que tienen tal vez menos experiencia que tú, lógicamente. Entonces, qué bueno que tú estés. Y me decía él, pues sí, claro, lo que pueda apoyar, de acuerdo, pero yo realmente aprender, pues ya lo conozco todo. Esa es la primera parte. El asunto está que me acuerdo muy claro la competencia aquí en México y seguramente en otros lugares. En provincia no se acostumbra tanto a la formalidad del traje. ¿Sí? Sin embargo, y mucho menos la corbata. La competencia, me acuerdo que había reclutado, que había formado un grupo de vendedores muy jóvenes, eran muchachos de, yo creo que en promedio tendrían sobre los 20 y tantos años de edad, ¿sí? Y todos usaban camisa blanca, manga corta y corbata, que como les platico, en provincia no se utilizaba. Bueno, ese era su sello distintivo. El asunto está que al estar investigando, al estar trabajando, conseguimos la copia de un pedido que le había fincado precisamente un cliente de este vendedor experimentado, que le había hecho a uno de estos muchachitos de la competencia. Y el pedido, pues no era un pedido chico u ocasional, era realmente un pedido amplio, grande, en fin, importante, ¿no? Un pedido importante. Yo me acuerdo muy bien, y tengo aquí grabada la cara del vendedor experimentado cuando le enseñé esa copia. Y le decía, mira, obtuvimos un pedido que le hizo tu compadre a uno de estos muchachitos. Y me acuerdo que él decía, se puso, pero sí, enojadísimo. Decía, ahorita mismo lo voy a ver, porque eso es una traición, eso no se hace. Y yo le decía, espérame. En realidad nadie está peleado con su dinero. ¿Sí? Si llega un muchachito más joven y le hace una buena propuesta, una buena presentación, le dice exactamente las bondades, le comenta, en fin, le hace una propuesta que le convenga, pues yo no creo que en base a qué negocios son negocios. Contigo jugará dominó, pero pues la gente no está peleado con su dinero, como les platico, y obviamente hará el pedido que más le convenga. Y si el muchacho llegó y le presentó una propuesta, o le hizo una propuesta que realmente le convenía y que era muy superior a la tuya, que tal vez tú ya habías dejado de proponer porque pensaste que, pues ya simplemente por ser compadre te iba a seguir comprando, pues ahí está el problema, ¿no? La cuestión es esta, cuidado con el sentirse que ya saben todo. ¿Sí? Y ese es otro tipo de actitud que tampoco es la adecuada, ¿no? Es que a mí no me vengan a enseñar nada, yo ya sé todo. Y en este caso concreto fue una experiencia pues muy vívida, muy dramática, si ustedes quieren, porque esta persona decía, no, le voy a decir, y es más, tantos años le echó a la borda por un pedido. Digo, oye, a lo mejor tú en su papel hubieras hecho lo mismo. Tú en su situación hubieras hecho lo mismo. Oye, tengo una persona, pero llega otra gente que me ofrece algo que me conviene. Pues ok, le pido, y negocios son negocios, y con el otro tengo la relación, igual me voy a jugar ajedrez o dominó o lo que ellos jugaban, y sigue la relación tan amable y tan cordial, pero pues nadie va a ir en contra de sus intereses, ni creo que podamos pedirle a alguien que simplemente por una relación vaya en contra de los intereses. Entonces, esa es otra actitud también que hay que cuidar. Pero yo diría entonces, primero, fíjate si la gente quiere aprender, si tiene esa actitud adecuada, si tiene valores éticos, principios. Eso no se enseña. Eso no se aprende en universidades. Eso, pues, es toda una serie de situaciones que se tienen o no se tienen, que no quisiera entrar mucho en eso porque pues, ya entraríamos en otro contexto, ¿no? Pero aquí diría, primero actitud, ¿sí? Una vez que ya contrataste a la persona que sabes que puedes sembrar en él, porque es tierra fértil, entre comillas dicho, un segundo punto es conocimiento del producto, ¿sí? Enséñale primero el producto, porque incluso para poder aplicar técnicas de venta,
pues primero tienes que conocer cuál es ese producto, cuáles son las bondades que tiene. ¿Sí? Un tercer, entonces ahora sí, aplícale o enséñale técnicas para vender. Ya no solamente es que tú analices y veas y definas cuáles son esos beneficios, sino ya enséñale directamente cómo aplicar, cómo presentar esos beneficios, cómo buscar el cierre, ¿no? Que se acuerdan también que hemos comentado que según un estudio para mí revelador y súper impactante, porque nunca pensé que fuera el grado de que el 85% de una venta perdida, no es porque el producto sea el inadecuado, ¿sí? Sino el 85% se pierde, recuerden, por no aplicar correctamente técnicas de venta. Y ya en un cuarto etapa, ya estaríamos viendo la administración. Ya lo que es en sí, cómo vas a manejar tu tiempo, tu territorio, tus listas, en fin, lo que estaremos platicando en un momento más adelante, pero aquí viene siendo ya una cuarta parte. Entonces, estaría así. ¿Sí? Primero, analiza, contrata, busca actitudes correctas. Enseña el producto, aplica técnicas de venta y después concretiza o cierra ya con lo que es el conocimiento de la administración del tiempo y del territorio. Pero sí, esa pregunta creo que fue muy importante, Ulises, porque sí exactamente la secuencia lleva una lógica, ¿no? Claro. Fíjate, no podrías empezar primero por cualquier y dejar la actitud al último grado, porque al final de cuentas estás sembrando en tierra que no es la adecuada, ¿no? O empezar con técnica de ventas cuando falta el soporte del conocimiento del producto. O empezar por la misión del tiempo y territorio cuando la gente no sabe de lo que le estás hablando realmente, ¿no? Es esa secuencia la que te va llevando. Así es, ¿no? Muy bien. Perdón, sí, y esta actitud obviamente se debe reflejar en la manera de ser del individuo. Así como vimos en las sesiones pasadas, recuerdan amigos, que veíamos un poquito los estilos de los diferentes vendedores, el agresivo, se acordarán el social, el profesional y el sumiso. Bueno, claro. Entonces aquí yo creo que nos conviene más tener vendedores agresivos, nos conviene más tener vendedores profesionales, porque también podríamos regresar un poquito al estilo también de la misma empresa, porque si tenemos empresas que son estilo agresivo, empresas que buscan vender por vender, que no buscan una relación de largo plazo, esto se puede reflejar justamente en estos puntos, en la actitud que le estás imbuyendo al vendedor y en general a la gente que trabaja en esa empresa. Y pues obviamente pues el manejo del producto pues también se va a ver influido en ese estilo agresivo. Entonces yo creo que esto que nos estás mostrando podríamos aplicarlo también en ese conocimiento que vimos ampliamente con respecto a los diferentes estilos de los vendedores y de los clientes, que también aplicaría a los estilos de las empresas. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Claro, claro. Esto, ¿no? Fíjate que incluso hablando de este tipo de adaptar o enfocarte a los estilos adecuados, eso podría caer muy bien en lo que es también parte de la técnica de ventas. Claro. ¿Sí? En según vemos ahí en un tercer paso, ¿no? O en este cuadrante, ¿no? Donde está mencionándose la técnica de ventas, ¿sí? O que va a ser la presentación, y para hacer la presentación conocer directamente quién es ese cliente y cómo se comporta, si es agresivo y sumiso, así y lo que estuvimos platicando, ¿verdad? Así es, Ulises. Muy bien. Bueno, pues podríamos pasar al siguiente punto, que sería justamente lo que sería la administración del territorio. En su diapositiva, amigos, van a poder ver la continuidad de este tema, que justamente es el cuadrante inferior izquierdo, que es la territorios y tiempo, que es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, si vamos a nuestra diapositiva, podemos comenzar a analizar, a revisar algunos puntos a considerar, por qué es importante tener un territorio, por qué es importante definirlo claramente, por qué es importante conocer ese territorio, cuantificar cuánto vale ese territorio, porque cometemos muchas ocasiones el error de mandar a los vendedores con su producto, su portafolio, y sale a visitar a los clientes a donde estén,
no importa el orden, no importa la planeación que puedas tú tener para ir visitando de una manera lógica, de una manera productiva, de una manera rentable a los clientes. Muchas ocasiones en Syracuse con algunos clientes justamente veíamos el caso de que algunas empresas mandan a sus vendedores a la calle y nos encontrábamos en una ciudad tan grande como la Ciudad de México con más de 21 millones de habitantes. Imagínense las distancias a recorrer, los tiempos que tardan en recorrer de un extremo a otro extremo. Bueno, los vendedores justamente tenían que estar viajando de un extremo a otro de la ciudad, haciendo alrededor de un promedio de 2 o 3 o 4 visitas durante todo un tiempo. Entonces, obviamente esto es improductivo, es frustrante también para los vendedores, porque eso se refleja justamente en el ingreso final del mismo vendedor y por lo tanto en el ingreso de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de diseñar un territorio, esos territorios deben ser diseñados de tal manera que podamos sacarle provecho y tener realmente una alta productividad. Nos hemos encontrado con empresas transnacionales que tienen perfectamente delimitados sus territorios, que nos tocó, seguramente te acordarás, Raúl, aquel cliente que un vendedor, bueno, en este caso le llaman prevendedores, estos vendedores que se dedican a visitar tiendas de abarrotes, tiendas de pequeñas, estas que se encuentran en las colonias. Lo que hacen es normalmente visitar 40 tiendas de abarrotes en promedio. Imagínense la productividad que pueden lograr a través de tener un territorio muy bien delimitado por calles, por colonias, donde tienen perfectamente los puntos de venta a los cuales les interesa llegar. Entonces, nos encontramos con estas sorpresas de tener 40 visitas, cuando en promedio, en algunas empresas, seguramente lo estarán viviendo algunos de nuestros amigos, no superan las 7, las 10 visitas por cliente. Entonces vamos a revisar una serie de puntos donde nuestros amigos van a poder aplicar justamente y poder visualizar de qué manera es la mejor forma de buscar una logística, de poder hacer visitas congruentes, visitas productivas, de tal modo que no nos lleve a perder tiempo y demás. Entonces vamos a revisar en nuestras diapositivas estos temas, empezando por ver la importancia que tiene justamente la delimitación de los territorios. La primera que podemos ver es justamente mejorar la cobertura del mercado. O sea, nosotros pretendemos justamente en una ciudad, en un poblado, en un país, pues tener mayor cobertura, tener mayor participación, mayor presencia del producto en todos los posibles puntos de venta. Entonces, nosotros tener delimitado nuestro territorio, tener muy claramente de qué tamaño está, cuántos clientes hay dentro de este territorio, cuánto vale ese territorio, cuántos vendedores debemos de tener dentro de ese territorio, si debemos de contar o no debemos de contar con centros de distribución en función de la densidad de clientes que podamos tener en ese territorio. O sea, muchos factores que nos van a ayudar a entender mucho de cómo debemos de distribuir, cómo debemos de llegar a esos territorios sin dejar que ningún punto de venta se quede sin nuestro producto. Comentábamos en una de estas sesiones el caso de algunas empresas que nos también tocó vivir en la industria farmacéutica, que justamente dentro de esta industria farmacéutica, uno de los problemas que tenía uno de nuestros clientes era de qué manera podían llegar a tener mayor presencia en las tiendas, en las farmacias, con los productos que ellos promueven a través de sus representantes. El planteamiento que nos hacían estos clientes era, mira, el mayorista, que es el que se encarga de distribuir a las farmacias, que son los detallistas, no quieren abarcar mayores farmacias, llevan un control de stock de X número de productos, no quieren ampliar la línea de productos,
Entonces, es realmente un problema de cómo podemos implementar, cómo podemos incrementar nuestra presencia en el punto de venta. Entonces, una de las sugerencias que le hacíamos a este laboratorio es crear probablemente un área de promoción. En este caso comentábamos una camioneta que se dedicara justamente a recorrer esas zonas, esas tiendas, esas farmacias donde no aparecía su producto, para que esta camioneta, que es una camioneta promocional, que su objetivo principal es sembrar producto en esas farmacias en donde no hay el producto. De esta manera, el momento de sembrarlo, el producto ya está en punto de venta, y el otro esfuerzo justamente va a ser el esfuerzo que hagan los representantes con el médico para que éste a su vez emita una receta médica, una prescripción médica, y la paciente, cuando vaya y regrese y llegue a la colonia donde anteriormente no había el producto, pues ya estuvo sembrado por la camioneta. Entonces, de esta manera pudimos ampliar la presencia del producto, y no solamente se logró colocar ese producto que le interesaba a este laboratorio, sino también se pudo conocer que había otras líneas de productos que podrían entrar en esa misma farmacia, donde solamente el mayorista surtía uno o dos productos, o no surtía ningún producto de la línea de este laboratorio. Entonces, de esta manera también se forzaba que el farmacéutico, el encargado de la farmacia, pues tuviese a su vez ya el código, la clave especial para que el mayorista, el farmacéutico tuviera acceso a pedirle al mayorista a través de este código de una manera más fácil. O sea, se lograron varios objetivos para lograr colocar el producto en el punto de venta. Pero esto no se hace sino a través de conocer justamente nuestros territorios. Si nosotros no conocemos los territorios, nos damos cuenta que estamos en un 10, en un 20% de cobertura, y estamos sufriendo de ventas y no sabemos cómo crecer, cómo vender más. Recuerden que los puntos de venta tienen un espacio, y sobre todo si hablamos de tiendas de productos de conveniencia, no pueden crecer las tiendas más allá. Entonces, a veces saturarlas, sobresaturarlas, no van a ayudar a darle movilidad a los productos. Tenemos que buscar nuevos puntos de venta que no estén cubiertos por nuestros mayoristas, o buscar nosotros de una manera, en la medida de lo posible, distribuir nosotros o sembrar producto para que se lo pidan al mayorista y empecemos a tener una mayor cobertura. Pero este trabajo lo tiene que hacer también nuestro vendedor. Una de sus responsabilidades es, después de que se haya delimitado el territorio, una de las responsabilidades de nuestro vendedor es empezar a recorrer ese territorio, hacer un censo y poder identificar en qué lugar hay tiendas, en qué lugar hay clientes, y comenzar a programar las visitas, las atenciones para estos mismos clientes, ¿sí? Entonces, algunas de las técnicas que pudiésemos sugerirles de cómo pueden ir dividiendo un territorio, pensemos en alguna ciudad determinada, pues vamos a pensar que un poquito en una ciudad, podemos hacerlo de diferente manera, dividir el mapa de manera horizontal en la medida que se pueda, y fijar los territorios, ¿sí? Y determinar a cada persona un territorio, a cada vendedor. Ya que definamos este tamaño de un territorio, podemos después planearlo por día. Probablemente pensemos en este territorio 3, digamos que el día lunes se va a visitar esta zona del territorio, el día martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y si es el caso, pues a lo mejor hasta el sábado, si es el caso de la empresa que ustedes manejen. Bueno, de esta manera nuestro vendedor sabe que el lunes tiene que recorrer esta zona, el martes esta zona. Pero aquí empiezan un poquito las complicaciones cuando sucede que hay un cliente que nos habla y a lo mejor nosotros estamos recorriendo nuestra zona el lunes, pero este cliente es un cliente que está en el extremo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podríamos sacar a nuestro vendedor a que haga un recorrido
para que visite este cliente y en ese momento empieza a distorsionarse justamente nuestro plan. ¿Debemos o no debemos responder al llamado del cliente o esperar que le llegue el día para poderlo visitar? Bueno, aquí también tiene que ver mucho el tipo de negocio, tiene que ver el grado de importancia que tenga este cliente, la urgencia y en la medida que se pueda hacer un espacio de tiempo en este horario de lunes y poder hacer justamente el recorrido. Otra manera como podemos apoyarnos es justamente con telemarketing. Una de las funciones de telemarketing es atender a esos clientes especiales, que podríamos hacer una clasificación, ya la vimos desde el punto de vista psicológico, pero hay otras clasificaciones que podríamos marcar de manera sencilla. Podríamos hablar que tenemos clientes AAA, ¿sí? Que estos pueden tener en volumen, probablemente nos hagan a nosotros el 80% del ingreso, ¿sí? Del ingreso de la compañía. Entonces, clientes AAA que podemos identificar dentro de cada uno de los territorios para que nuestro vendedor pues conozca justamente cuál es la línea de clientes AAA, ¿sí? Cuáles son clientes AA, ¿sí? Que pueden ser clientes que nos estén representando un 10%, o un 15%, vamos a pensar en un 15%, ¿sí? Del ingreso. Y los clientes A, que son los clientes pequeños, clientes que comienzan a crecer, que se están estableciendo, etcétera, ¿sí? O sea, podemos hacer una clasificación de una manera muy sencilla y en función de esto determinarlos en dónde están en los territorios y a partir de ahí pues diseñar justamente nuestros territorios de una manera más óptima. Este es un método sencillo, marcar estas franjas. Lo podríamos hacer de una manera en espiral, pensemos donde nuestro vendedor puede estar aquí y pensamos que el lunes va a visitar estos clientes que están alrededor de la oficina o del punto central que se marque. Puede ser el martes, puede ser otro día, miércoles, etcétera, ¿sí? Tiene que ver mucho también la disponibilidad, el tránsito que hay entre una zona y otra zona. Aquí pues a lo mejor hicimos un trazo de manera horizontal de derecha a izquierda, puede estar vertical, diagonal, dependiendo de cómo esté la ciudad, puede también marcarse las zonas preferenciales, donde sabemos que están en algunas ciudades, está en una zona industrial, por ejemplo, o la zona de oficinas, la zona de corporativos, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada negocio, hagan primeramente en un mapa, hagan justamente una señalización precisa, pueden usar en un mapa unos pins de estas agujas con colores, con cabeza de colores, tachuelas, alguna cosa que puedan marcar en un mapa dónde están los clientes AAA, los AA, los A, y a partir de ahí diseñar su territorio de ventas. Raúl, ¿nos quieres comentar algo? Sí, sí, Ulises, mira, de lo que estabas mencionando, yo creo que es importante recalcarlo porque es algo muy frecuente y que incluso es estratégico. O sea, me voy al modelo que tienes ahí pintado en verde, ¿no? De los diferentes días y de la semana, cómo geográficamente el ejecutivo de ventas tiene asignado día por tipo de clientes. Y lo mencionaba, o sea, ¿qué pasa si es un lunes y me llama por teléfono alguien que yo tenía pensado visitar el día jueves, pero es un cliente AAA, ¿sí? Nos comentabas que, bueno, telemarketing, entiendo la llama, el teléfono, el servicio de atención telefónica, sí, pero este tipo de clientes AAA te pide que lo atiendas y que lo atiendas como lo has venido haciendo personalmente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es? Que el ejecutivo de ventas rompa la programación y se vaya a ver al cliente del viernes o termina o qué pasa, porque yo creo que es algo muy frecuente y que de ahí entonces se altera ya por completo la programación que tenías de visitas. ¿Qué debe hacer ahí el vendedor?
Pensemos que de esos clientes AAA, que son el de 80%, pues son a lo mejor uno que está en la ruta del lunes, dos que están en la ruta del miércoles y uno más que es el del jueves, o sea, son 4 nada más. Porque normalmente es lo que pasa. Clientes AAA son los menos, clientes A o son los más, ¿no? Entonces, ¿cómo asignas la prioridad en tiempo? En la medida que sea posible tener controlado las visitas, la programación, vamos a tratar de respetarla. Obviamente que si son cuestiones excepcionales, son cuestiones que no tienen programada, urgencias, bueno, tenemos que saber responder a esas urgencias. Esto está en función de cada empresa, de las normas o de las políticas internas que cada una de las empresas haya fijado. Lo que sí es importante, y eso se lo sugerimos mucho a nuestros amigos, no traten de que sea la norma, la excepción se vuelva la norma, ¿no? Donde todo es urgente, donde todo se vuelve fuera de la planeación, y entonces esto se va a volver realmente en una desorganización que se va a ver reflejada en frustración. Seguramente muchos clientes se van a dar cuenta de que no son atendidos, que no son importantes, y esto tarde que temprano va a reflejarse en la relación con el vendedor y por lo tanto en los ingresos de la empresa. Hemos visto también con mucha experiencia de que cuando estos clientes que hoy son pequeños, porque todas las compañías comenzaron siendo pequeñas, cualquiera que usted mencione, la misma Coca-Cola, IBM, Microsoft, comenzaron siendo pequeñas y que poco a poco han sido medianas hasta ser las gigantes que hoy conocemos. Esos clientes que hoy son pequeños son importantes también. No debemos de descuidarlos, debemos de estar muy cerca para que se desarrollen y nosotros podamos estar dentro de su plan de desarrollo, de su plan de crecimiento de estas empresas. Entonces yo creo que son excepciones, Raúl, que debemos de saber manejar, cuándo sí, en qué momento, y pues en la medida que sea posible también a estos clientes gigantes, pues marcarles días que se les van a visitar. Normalmente lo que se hace es preguntarle al gerente de compras o al director que se va a visitar, ¿qué días prefiere usted que se le visiten? Y en función de los días que el gerente nos diga, podemos tener en nuestra agenda marcada las fechas que prefieren ser visitados, y esto nos puede servir como un criterio para diseñar nuestros horarios y nuestras fechas. Pero en ese criterio, Ulises, o sea, porque igual un cliente nos puede decir, a lo mejor, yo quiero que me visite los viernes y otros los lunes, pero geográficamente, pues ya me distorsionaron todo, porque a lo mejor el cliente que lo tengo junto al que me pide que lo visite el lunes, es el cliente que me va a decir que lo visite el viernes. Entonces, eso ya, yo creo que hay un conflicto fuerte entre el tipo de cliente, la preferencia de este cliente, el tiempo, que a final de cuentas, pues el día tiene nada más 24 horas y de las cuales tiene un cierto número que son estrictamente laborales o sea, es un recurso limitado, el tiempo, y que tienes que asignarlo de acuerdo a la parte geográfica y de acuerdo a la importancia del cliente. Entonces ahí se complica mucho, ¿no? Hay otro modelo que nos puede también ayudar un poco, que sería tener fuerzas de ventas especiales para clientes clave. O sea, creamos una fuerza de ventas, un grupo de vendedores que solamente se van a dedicar justamente a atender a esos clientes clave, y dejamos al resto de la fuerza de ventas con otros clientes que no son justamente los más importantes para la empresa. Entonces, podríamos manejarlo de esa manera. Cuentas clave, o sea, ok, bien. Que al final de cuentas, según lo que comentamos cuando hablamos de canales de venta, la tendencia es que la fuerza de ventas en sí se ha enfocado a cuentas clave. Así es. ¿Sí? Y bueno, lo que mencionas de los clientes pequeños que crecen, pues sí, pero muchos pequeños, siendo realistas, siguen pequeños y seguirán pequeños. Desgraciadamente, según estadísticas, son los menos. Y aquí se lo vemos desde el otro lado, porque sí, nosotros somos, si estamos analizándonos a nosotros que somos pequeños y vamos a crecer, claro, está en nosotros crecer. Pero cuando realmente no somos proveedores, tenemos que ser selectivos porque, volvemos al punto, el tiempo es limitado, el recurso tiempo es limitado y hay que saber manejarlo, ¿no? Hay que saber precisamente asignarlo, que es de los factores más, o sea, pueden parecer ser muy sencillo, muy clave, muy administrativo o incluso a veces matemático, ¿no? Pero en realidad en la práctica es un punto delicado, ¿no? Sí, digo, en función de lo que mencionas, de si debemos atender puros clientes clave,
pues obviamente se vuelve un poquito, es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería tener puros clientes clave que nos hagan el 100% del ingreso. Sin embargo, en la mezcla y en la realidad es que tenemos que tener una mezcla de clientes chicos, medianos y grandes. ¿De qué manera podemos evaluar a esos clientes pequeños? Si son clientes pequeños que van a continuar siendo pequeños porque la mentalidad, el estilo de la misma empresa, conservadora, sumisa, como veíamos en las sesiones pasadas, pues obviamente es un cliente que a lo mejor no nos interesa estar muy cerca de él, excepto que sea un cliente también estratégico, porque también hay que entender, amigos, que hay clientes que son estratégicos, que son fundamentales estar en ese punto, porque ese cliente puede tener un factor de influencia importante en la zona, es el cliente que está en un territorio, en una población, donde no solamente vende nuestro producto, que a lo mejor no es el más importante para ese cliente, pero tiene otros productos que son muy importantes y que la gente va a visitarlo, va a conocerlo, y pues en ese momento nosotros a lo mejor no nos da la utilidad ni la cantidad en volumen, pero es un cliente estratégico que debe estar en nuestra línea de Yo creo que productos ahí, ¿no? precisamente, Ulises, la idea no es tanto de dividirlo en clientes grandes, pequeños o medianos, ¿no? Sino lo que la tendencia es más bien clientes rentables y no rentables. Y la idea es que cada vez más lo que platicamos en algún momento del CRM y de toda esta tendencia es más bien buscar clientes rentables, que no necesariamente son clientes grandes, porque hay clientes grandes que son todo menos rentables. Y hay clientes pequeños que para nosotros pueden ser muy rentables, muy adecuados. Es definir el tipo de cliente que de acuerdo a mi ventaja competitiva puedo atender y centrarme a ellos. Primero es definir, creo yo, esos clientes rentables. O sea, porque ahorita hablamos del recurso tiempo, pero hay muchos recursos, incluso económicos y de número, perdón, de ejecutivos, incluso camionetes de reparto, en fin, los recursos son limitados y hay que asignarlo a clientes rentables. Lo primero es que, de acuerdo a la información del vendedor, ¿sí?, la empresa sepa cuáles son sus clientes rentables, de ahí más bien, más que los clientes, entonces, cuáles son clientes similares a ellos, segmentos que son de clientes rentables, que como te comento, no necesariamente son puro cliente grande o puro cliente pequeño y demás, pero la mezcla no es en base a su tamaño, es en base a el tipo de demanda que tienen y que nosotros podemos surtir. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esas clasificaciones, cuando empezamos, digamos, a poder establecer a nivel geográfico qué ruta es la que más me conviene. Y aquí incluso yo quisiera mencionar nada más que hay mucho apoyo tecnológico para esto. Hay muchos softwares, por ejemplo, que tienen ya marcados ciertas ciudades por calle e incluso por horas pico de tráfico y te marcan rutas. Bueno, cosas muy interesantes, muy sofisticadas, pero precisamente como es un tema tan interesante y tan importante, ha habido mucha investigación tecnológica para desarrollar las mejores rutas, ¿no? Pero en función a esto. Ahora, la cuestión, la pregunta aquí sería, pensamos que ya tenemos clasificado por clientes rentables y que estamos enfocándonos precisamente a estos clientes que nos conviene. Ahora, yo aún así tengo ciertas rutas. Y aún dentro de las rutas, y a pesar de la horario, pico y demás, puede haber clientes AAA, clientes importantes, ¿sí?, que me llaman y me solicitan un servicio que se sale de la programación. Entonces, tal vez nuevamente, porque y empiezo a recordar varios casos que nos han sucedido y que se preguntan precisamente eso. Oye, entonces dejo a mi cliente pequeño, o pequeño, digamos, más que pequeño, menos rentable, por ir a ver al rentable. ¿Con quién cierro filas? ¿O a quién le doy prioridad en cuanto a tiempo? Para mí queda un poquito en duda nada más tener un solo enfoque financiero, que es clasificar a los clientes por rentables o menos rentables. Claro, es importante la rentabilidad, pero tenemos que ser más holísticos, tener una visión más amplia y estratégica de estar con nuestros productos probablemente en puntos de venta que a lo mejor no son los más rentables en ese momento, pero a la larga son productos que van a tener una imagen, tienen una participación, un posicionamiento en el punto de venta. Yo creo que el criterio de rentabilidad es un criterio muy válido, pero no debe ser muy enfocado o exclusivamente a este enfoque financiero. Hay que pensar que hay que ir sembrando, que va a ser sembrando productos en otros territorios, en otros puntos de venta,
y que como sembrados tienen que empezar a ser rentables, a crecer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, seguramente la competencia lo va a hacer. Lo que pasa es que te comentan algo así muy directo. Dicen, mira, si son clientes no muy rentables, pues mándaselos a la competencia. O sea, porque si yo quisiera, porque es un tema interesante y yo lo que veo es que cada vez toma más preponderancia, ¿sí? Aún en el aspecto de ventas, mercadotecnia, que uno podría decir lejano a la parte financiera, no es que te vuelvas financiero estrictamente hablando, pero sí tienes que tomar, porque en una junta de consejo me ha tocado muchas veces ver, ¿sí? Que ventas saca su plan, ¿sí? Y requiere, dice, tengo tantos clientes y requiero, pues en vez de tener 2 camionetas, requiero una más, requiero 3 camionetas, ¿no? E inmediatamente entonces el financiero te dice, oye, bueno, ¿y cuándo vamos a recuperar la inversión de esa 3.ª camioneta, ¿no? Y el ejecutivo de ventas ahí a veces se queda sin saber qué decir, porque no tiene en mente, digamos, ok, ¿cuántos clientes voy a visitar? ¿A dónde voy? ¿Sí? En concreto, yo creo que lo que es peligroso es pensar, mira, vamos a invertir y algún día recuperaremos. Algún día cuando el chiquito se vuelva grande, nos va a premiar. Algún día cuando el hijo crezca, nos va a mantener. Eso como que ya cada vez está siendo menos aceptado, cada vez está siendo más preciso, más profesional, más analizar incluso en el aspecto rutas y más con este apoyo tecnológico, ¿sí? De que exactamente viene, haz de cuenta, y es muy interesante, seguramente amigos ya lo han visto, ¿no? Viene el territorio, digamos, el plano de la Ciudad de México y viene por calles, ¿no? Muy detallado y puedes irte a nivel computación a precisamente la calle donde están tus clientes, el 1, el 3 y ahí tener plasmados, ya no tanto en alfiler, que desde luego puede ser, pero aquí lo tienen muchas veces ya plasmado en la computadora. Ahora, viene el filtro, viene un filtro donde te comenta tráfico y te comenta cuáles son las horas pico y te recomienda rutas por hora pico, ¿sí? Y viene incluso después otro filtro donde viene, pero ahora te comenta qué pasa en esa ciudad cuando son época vacacional, que normalmente la gente se va, digamos como en nuestra Ciudad de México, que sabemos como en, no sé, en diciembre o en verano y demás, que mucha gente sale de vacaciones y eso automáticamente baja. Todo esto con la idea de darle más o mejor servicio a clientes clave o a clientes rentables. Porque si es que a final de cuentas un cliente rentable, un cliente que no es rentable y que estamos esperando primero, si no es rentable, y aquí habría un análisis que es importante hacer, ok, ¿por qué no es rentable? ¿Se puede volver rentable? ¿Qué haría falta para que ese cliente que hoy no es rentable pueda ser rentable? ¿Sí? ¿Qué tanto tendría que dedicarle de tiempo, por ejemplo? ¿O le voy a poner un vendedor específicamente para él? ¿Cómo va a venir esa situación? O de plano no puede estar rentable. Ahora, es rentable, pero ¿qué parte de esos clientes rentables están dentro de la zona geográfica que yo puedo atender? Se empieza a complicar, pero es algo que lo hace muy interesante y que es un tema que no podemos eludir. ¿Sí? Es un tema que yo creo que tenemos que ver, que analizar, y dentro de estos planes que yo creo que es importante ver si va a ser la división en la parte, digamos, concéntrica y empezar a medir del centro de la planta o donde están mis bodegas, qué tan retirados están, y en base a eso empiezo a atender, porque a lo mejor un cliente que me pide y que puede ser rentable, exagerando la situación, por aspectos de logística ya no es rentable. Y la pregunta es entonces, oye, si por cuestiones de logística no es rentable ahorita, ¿qué me conviene? ¿Qué puedo hacer para vender? ¿Me conviene mandar un ejecutivo de ventas hasta que lo atienda, como decimos en México a veces, hasta casi el demonio? ¿Sí? No sé. O pongo un intermediario, hago una alianza, pongo un distribuidor, le sugiero un mayorista que tal vez surta algún detallista. Es que allí se conviene, incluso entra mucho ya en función con lo que veíamos de canales de distribución y canales de venta. Pero es un tema interesantísimo, que no es sencillo y que yo creo que aquí lo que se pueda comentar pues seguramente puede dar buenas indicaciones para cómo abordar el tema. Simplemente imagínate lo que pensarán los dueños, los ejecutivos, los accionistas de IBM, que por no ver la rentabilidad en las PC, no quiso entrar a ese negocio y perdió todo el negocio. A veces hay empresas con ese enfoque, y en el caso de IBM es muy claro, no quería entrar a las PC, las vio, se las dejó a Bill Gates, se las dejó a otras compañías que empezaban a entrar en el negocio de las PC, no lo vio rentable, porque para él eran las frame, las grandes computadoras, lo que le iba a dejar dinero.
Sin embargo, es la visión. Y si ese cliente pequeño, como mencionas, si no va a crecer, es más bien por una miopía del mercado. Si tú conoces tu mercado, si tú conoces tu producto, conoces las tendencias de los gustos y preferencias de los clientes, por supuesto que ese cliente que hoy es pequeño, si tiene un territorio potencial, pues lo que tenemos que hacer nosotros es cómo ayudarle a ese cliente para que explote el potencial de ese territorio, que ese es justamente el esfuerzo del vendedor asesor. No nada más es llegar a dejar el producto, sino enseñarle cómo puede explotar el mercado que está atendiendo ese cliente y ayudarlo a ser grande. Al menos que sea un cliente con una actitud sumisa, que busca la seguridad, bueno, entonces a lo mejor sí te vas a encontrar en una actitud de clientes chiquitos que no más van a pedirte 1 o 2 productos y no van a querer hacer más, ¿no? Pero si tú tienes un enfoque, conoces tu mercado, conoces tus productos, conoces el potencial de crecimiento de ese mercado, a lo mejor va a haber un cliente chico que no va a tener la misma visión que tú, pero va a haber 2 o 3 que sí la van a tener. O la va a tener la competencia, que se va a meter, que va a sembrar con esos clientes pequeños o medianos y que posteriormente van a ser los grandes consumidores de su producto. Entonces, bueno, Fíjate que yo, perdón, sí, nada más Raúl, para, sí, para que no adelante, se quede adelante. en el tintero, porque sí, nada más que es diferente el aspecto de enfoque de negocio, ¿sí? Y es más, ahorita lo comentas y me acuerdo un artículo que salió en el Harvard Business Review, ya tiene algún tiempo, escribió, me acuerdo muy bien, un autor que se llama Tom Hopkins, que hablaba precisamente de la miopía de la mercadotecnia. Y es interesante que tal vez Sí, lo mencionemos, ¿no? Porque claro. se refería, y lo voy a decir muy simplistamente tal vez, muchas veces cuando preguntamos, oye, ¿en qué negocio estás? Normalmente la gente contesta qué producto maneja. Por decir un caso, si yo le pregunto a una persona que vende pinturas, oye, ¿en qué negocio estás? Me va a decir, oye, pues es el negocio de las pinturas, ¿no? Pero se está refiriendo al producto que manejo. Y ese es el enfoque limitado. Un enfoque estratégico es más bien analizar qué necesidades satisfago, ¿sí? En vez de qué producto manejo. Si a esta persona de pinturas le pregunto y me contesta con ese enfoque amplio mejor, para precisamente poder crecer, te diría, pues estoy en el negocio de la decoración, ¿sí? Por así decirlo, de poder cambiar. Y entonces tal vez ahí se dé cuenta que lo que es el papel tapiz no está tan lejano a su producto de pinturas, porque al final de cuentas pues es la cubrir apariencia, o bueno, no sé cómo llamarlo, pero vamos, es ese enfoque amplio. Ok, eso está bien, ¿sí? Pero aquí estamos ahorita hablando de un enfoque concreto de distribución, ¿sí? Porque lo que comentábamos, hoy en día, por ejemplo, por internet yo puedo llegar prácticamente a todo el mundo. Ahora, la pregunta primero es, ¿me conviene atender a todo el mundo? Si de repente yo saco mi anuncio, saco en mi página web mi producto y de repente me contesta alguien, una persona en Nueva Delhi, ¿no? Oye, fíjate que me interesó tu producto, mándame 3 muestras para que empiece a probar. Pues igual puedes decir, oye, pues lo voy a mandar y a ver si a lo mejor empieza a crecer mi mercado y empiezo a, no sé, a exportar a esa ciudad, ¿no? Ese país. Pero la pregunta es, oye, ¿te conviene ahorita? ¿Es el momento adecuado? ¿No? Pero eso sería más estrategia de empresa, Claro, que es claro, eso. claro. Aquí nuevamente, pensemos que es aquí simplemente en tu mismo México, ya que estamos hablando aquí, y resulta ser que tú estás atendiendo con tus recursos lo que es la Ciudad de México y área metropolitana, y te pide o te hace un pedido de repente porque se enteraron en una visita que hicieron de vacaciones a la Ciudad de México de tu producto, regresó este vacacionista que vive en Mérida, ¿sí? Bastante distante de la Ciudad de México, te hace el pedido y entonces ahí es la cuestión logística, ¿no? Me conviene atenderlo, cómo está mi territorio, porque un peligro es simplemente con tal de vender, picotear. Y entonces si vas a quedar mal tú, vas a quedar tu cliente, se va a enfadar porque pues, supuestamente te hizo pedido que nunca le surtiste o le surtiste muy a destiempo. En fin, empieza a actuar mal y aquí la cuestión es la política de distribución y de manejo de territorios, ¿no? Y Que sobre todo la tienes. planeación de crecimiento que tenga la empresa. O sea, cómo va a ir creciendo para no empezar justamente a picotear, porque a lo mejor eso sí, te doy la razón de que empieces a picotear y finalmente no es rentable y estás perdiendo tiempo, distrayendo a la gente, distrayendo recursos que no te van a hacer finalmente rentable. Pero si hay una planeación estratégica, con una planeación clara, con tiempos, en qué momento crecer, cómo vamos a crecer, qué zona es la que me interesa comenzar a crecer, aunque nos estén hablando a lo mejor de otro estado o de otro país, si no está dentro de esos planes, pues tiene que ser de una manera atractiva, planeada, para que ese crecimiento tenga una solidez y no sea, como mencionabas tú alguna vez, debut y despedida. Un solo pedido y distrajiste recursos, persona, y finalmente hay frustración
y no va a pasar nada. Entonces, yo creo que... Fíjate que son temas interesantes, Claro. y temas que hay mucho, porque incluso hablando de esto, por ejemplo, también tenemos el caso de empresas que, por ejemplo, incluso son fuertes por su operación internacional. Es decir, empresas que son exportadoras, pero que a nivel local pues no venden porque no fue el producto, porque no fue exactamente lo que se estaba buscando a nivel nacional, pero a nivel internacional empezó a funcionar bien, o simplemente decidieron, valga la redundancia, por decisión propia, mejor irse directamente al mercado extranjero, ¿sí? Porque el mercado nacional, por situaciones que quieras, no fue lo atractivo, ¿no? Yo me acuerdo concretamente hace mucho tiempo que trabajaba en una empresa maderera muy importante, ¿sí? Que estaba incluso al norte del país, y decidió, en base a su plan, empezar mejor a abrir mercado en el extranjero y empezar a venderle a las zonas, a las ciudades fronterizas de Estados Unidos, ¿no? Y dijo, mira, yo el mercado nacional mejor no lo voy a atacar, me voy a concretar en este mercado de la zona fronteriza, pero del lado americano, ¿sí? Y sobre ese me voy. Y ahí sería entonces también un punto interesante que tal vez podríamos tratar en un momento más adelante, sobre cómo poder atender una rutas, una zona de determinación de territorio, cuando es un país o una zona desconocida, nueva para mí. ¿Qué poder hacer? Pero esto lo veremos regresando en la siguiente sesión. Muy bien, pues muchas gracias, amigos, los esperamos en la siguiente sesión y pues traten de aplicar todo esto que estamos platicando, reflexionenlo, háganlo en un plan y esto les va a ayudar a aclarar sus ideas y las van a poder implementar. Los esperamos en la siguiente sesión. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión del módulo de ventas. Nuevamente está con nosotros nuestro querido amigo Raúl. Raúl, estábamos platicando en la sesión pasada justamente sobre la importancia que tienen los territorios, diseñar territorios, si son rentables, etcétera. ¿Qué más podríamos comentar o qué te pareció este tema de la importancia que tienen los territorios de ventas? No, bueno, yo creo que es muy importante, y quiero aquí comentarlo, no solamente decir por mencionarlo, sino que realmente ha habido empresas que no han podido continuar, no han podido progresar, precisamente por no tener definido una eficiente visualización del territorio adecuado y de los canales y de los mecanismos con los cuales pueden ser atendidos de una manera más eficiente, ¿no? De hecho, incluso está muy ligado la parte del desarrollo de la empresa y desarrollo principalmente de la función de ventas en función a qué tan accesible puede ser este territorio, si tenemos los recursos para poder afrontarlo, porque la idea es, bueno, para ser congruente y una vez más repetir, si queremos la relación, pues no puedo tener una relación exitosa si no tengo exactamente lo que es cubierto el territorio de una manera que pueda dar ese servicio adecuado y la satisfacción que requiere nuestra clientela, la gente que estamos visitando, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que incluso comentábamos al final de la sesión anterior, que en sí mucha de la investigación tecnológica y de apoyo a la administración científica está enfocado mucho a lo que es una cobertura más eficiente de los territorios, ¿no? Tanto en cuanto al tamaño como en cuanto a el potencial de para poder ir creciendo, y de ahí ha habido muchos programas, o de hecho hay muchos programas, muchos softwares que apoyan precisamente en brindar herramientas para una correcta administración. Y yo diría no solamente lo que hay, sino, bueno, si los avances que antes se hacían en 10 años, ahora se hacen en 1, pues obviamente el avance que hay, cada vez más tener integrado lo que es el territorio con los diferentes medios, ¿no? Y aquí puede haber combinaciones, ¿no? En alguna época, cuando hablamos de lo que eran canales de venta, hablábamos del canal híbrido, ¿sí? Recordarán ustedes que hablábamos de quién nos conviene que haga el aspecto de prospectación. ¿Será internet? ¿Será teléfono? ¿Serán socios? ¿O será la fuerza de ventas? ¿No? Y podríamos hacer diferentes combinaciones. Ahora, ¿qué nos conviene más? Ya incluso a nivel logístico, ¿cómo cubrimos más ese territorio? Podemos llevar en base a transporte aéreo y llegar a un centro de distribución y que de ahí directamente puedan salir los diferentes camiones o
o personas que están dando seguimiento precisamente a la fuerza de ventas, ¿no? Y creo que en la industria refresquera hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Por decir una de las industrias, ¿no? Donde hay incluso un prevendedor, incluso que le llama, ¿no? Que va levantando pedidos y siendo seguido al siguiente día por el camión que va haciendo las entregas. Y total, hay diferentes combinaciones ahí directamente de lo que es la cobertura con la fuerza de ventas, ¿no? Sí. Entonces sí son temas obviamente muy importantes y muy trascendentes para lo que es el crecimiento de la empresa, ¿no? Bien, Raúl. Pues justamente, amigos, logramos hacer aquí en el pizarrón, vamos a revisar algunos criterios, Raúl, que estuvimos previamente revisando. ¿De qué criterios les podríamos dar a nuestros amigos para que puedan tener un poquito una idea más clara de cómo pueden diseñar esos territorios de venta? Entonces aquí hicimos una lista de estos criterios. Mencionábamos que fue un punto de discusión en la sesión pasada, si estos deberían de ser rentables como una prioridad. Hemos resuelto que es un criterio muy importante ver la rentabilidad que pueda tener ese territorio, si es importante que estemos en ese punto o en esa área de ventas para poderla explotar. También esta rentabilidad va a estar en función del potencial justamente de ese mercado. Si vemos que es un mercado creciente, es un mercado que la tendencia, los números, los gustos y preferencias de la población, o el hecho de que sucede que en algunos casos productos sustitutos de los que nosotros estemos manejando son productos que tiendan a bajar su venta, pues automáticamente por el efecto de sustitución nos esté a nosotros favoreciendo en nuestro producto y por lo tanto el potencial de crecimiento muestre justamente una ascendencia en las ventas. Entonces, esos dos puntos podemos irlos mezclando, irlos analizando en cada uno de los casos y de igual manera ver la competencia, esta competencia, qué tanto está entrando a ese territorio o es una competencia que está aislada todavía o que no hay competencia, que somos únicos en el mercado. Bueno, eso también puede ser un criterio importante donde nos puede dar una ventaja competitiva justamente cuando la competencia no tiene una participación importante o no hay simplemente competencia. Pero si la hubiese, si el caso fuera que hubiese competencia, bueno, aquí la estrategia, como lo veíamos en otra sesión, debe ser de qué manera podemos penetrar en ese mercado, que de alguna manera la competencia pues va a estar muy aferrada, muy cerrada, de alguna manera a impedir que nosotros entremos, pero a través de todo lo que hemos estado revisando en estas sesiones, de dar mejoras, de dar beneficios, ventajas, servicio al cliente. Bueno, estas opciones nos pueden ir ayudando a penetrar en ese mercado. Recuerden que hoy por hoy la fidelidad de los clientes a una sola marca no es una garantía de que la marca sea permanente. El ejemplo que estamos viviendo en México y que seguramente en otros países también está sucediendo, lo hemos comentado, es el caso de Coca-Cola, donde una compañía latinoamericana con la marca Big Cola, hoy por hoy está ganándole un 20% de participación al mercado de esta compañía de Coca-Cola. Y bueno, vemos que los gustos y las preferencias, la diferenciación de producto, simplemente el tener envases con mayor contenido, en un menor precio, bueno, son factores muy fuertes que han hecho que justamente Coca-Cola se vea afectada por esta competencia. Ha habido casos aquí en nuestro país donde se muestra justamente la agresión de Coca-Cola hacia distribuidores pequeños que han querido ampliar su gama de productos y no solamente tener refrescos de Coca-Cola, sino también tener refrescos de Big Cola. Entonces, como esta gran compañía transnacional y con muchos años en el mercado ha querido cerrarle justamente a esta compañía entrar a esos canales de distribución. Ha habido demandas y demás y finalmente Coca-Cola ha tenido que acceder, ha tenido que permitir que estas compañías comiencen a entrar con mayor cobertura, con mayor participación. Bueno, si sucede en una gran compañía con todos los recursos publicitarios, recursos económicos, bueno, en otros mercados donde no hay toda esa fortaleza, bueno, puede haber una posibilidad de que podamos
entrar y justamente estudiar la competencia, analizar en qué somos mejores, qué factores nos van a ayudar a crecer, va a ser una oportunidad de poder penetrar con mayor facilidad. La accesibilidad a ese mercado también es muy importante, tener claro, ya no en función solamente de la competencia, sino de qué tan accesibles son para llegar a esos clientes a los que queremos llegar. Accesibilidad, podemos ampliar un poco el concepto, por ejemplo, en productos que requieren de cierta refrigeración, de ciertos cuidados. Muchas ocasiones podemos tener productos que requieren condiciones ambientales muy específicas y que a lo mejor en los territorios no existe esa facilidad de tener esos refrigeradores o las condiciones que requiere nuestro producto y por lo tanto no nos permite penetrar a ese territorio o plantear la idea de tener nuestro producto en esa parte, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar y evaluar justamente cómo está nuestro producto en función a esa accesibilidad, a ese territorio en particular. La densidad, si la entendemos por la cantidad de habitantes, la cantidad de clientes, la cantidad de consumidores que hay en un kilómetro cuadrado o en un territorio determinado, bueno, también nos puede ayudar a definir los territorios, porque no es lo mismo hacer una planeación, una programación de visitas en una zona industrial en donde el potencial de los clientes está muy cerca, es una zona relativamente pequeña donde en un día, 2 días podemos recorrer toda esta zona industrial, a que estén justamente aisladas los clientes. Obviamente esto complica más, implica más tiempo, más costo y pues obviamente la planeación tiene que adecuarse a las condiciones de los clientes que se encuentran muy aislados. Entonces, la densidad también puede ser un factor, un criterio que podamos evaluar. Las regulaciones, todo entendiendo por regulaciones, las regulaciones que los gobiernos marcan, señalan, que en muchas ocasiones pueden o frenar la introducción de productos en ciertas zonas, en ciertos territorios, o por problemas económicos o problemas políticos, que a veces hay experiencia en este aspecto en nuestro país, donde ciertos territorios se han vuelto como que territorios de ciertos grupos políticos y esto a veces no impide la fluidez del producto, los satisfactores a esas comunidades que están probablemente en la sierra, en la montaña, etcétera. Entonces también estos factores pueden frenar el desarrollo de nuestros productos en cuanto a cobertura, en cuanto a penetración a esos territorios de venta. O la otra también, sabemos, el gobierno constantemente con el afán de promover, de estimular a los fabricantes, pues les da una serie de facilidades, una serie de compensaciones, ya sea de tipo fiscal, donde favorecen ciertos productos, si son alimenticios, si son educacionales, para que la gente tenga acceso a esos productos. Entonces, esto también puede dar una facilidad de poder llegar a esos segmentos de mercado. La factibilidad, esto comentaba un poco Raúl en su comentario inicial, es que tanto nosotros como empresa tenemos el recurso, no solamente económico, sino el recurso de la logística, donde podamos hacer llegar los productos finalmente a esos territorios a los que pretendemos llegar. O sea, tenemos que revisar también esta facilidad. De otra manera vamos a tener problemas de cumplimientos de fechas, vamos a tener problemas de costos adicionales, porque probablemente tengamos que rentar una bodega o tenga que estar nuestro producto mucho tiempo en tránsito, y ese tiempo en tránsito, o si pasa a una bodega de alguna compañía de mensajería o de paquetería, pues sabemos que siempre es un riesgo que la mercancía se quede una noche en algún almacén, en alguna bodega, por los robos, daño de la mercancía, por tanto manejo, subir, bajar estos paquetes, pues hacen muchas veces más riesgoso el manejo del mismo y por lo tanto daño en el producto, devoluciones
o dar algún tipo de bonificación al cliente porque el producto llegó dañado, llegó roto, llegó abierto, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que considerar justamente esas posibilidades de hasta dónde podemos realmente llegar. La recomendación que nosotros estamos dando es empezar de una manera planeada, paulatina, programada, para ir ampliando nuestra cobertura en el territorio nacional, después poder saltar a otros territorios internacionales. Depende mucho el negocio porque también hay experiencia de negocios que físicamente están en su casa, tienen su negocio dentro de una pequeña propiedad y a partir de ahí están haciendo negocios internacionales. O sea, hay que considerar aspectos del tipo de negocio, el tipo de mercado al cual llegamos, cuál es el medio o el canal de venta que nos comentaba Raúl que vamos a utilizar para promover nuestros productos. Sabemos que hay empresas que no tienen bodegas, no tienen tiendas, simplemente desde su casa hacen el negocio y triangulan las entregas por otros medios, vía telefónica, vía email, vía internet, y pueden hacer estos negocios virtuales que son muy redituables, muy rentables, donde cada vez se necesita menos de una infraestructura física para poder hacer este tipo de negocios. Ahora que mencionábamos la utilización de paquetería, de este tipo de empresas que se dedican al envío de paquetes, al envío de sobres, es una buena herramienta de outsourcing, sobre todo cuando las empresas no tienen el recurso de tener sus propios sistemas o transportación para poder hacer llegar el producto hasta los puntos de venta o a los territorios. Una de las maneras es justamente contratar el servicio de estas compañías para que a su vez ellas puedan hacer llegar el producto a nuestros vendedores que estén viviendo en la zona lejana, donde ese vendedor es el encargado de visitar, de recorrer, de atender la zona, y pues una manera es hacerle llegar el producto vía paquetería. O sea, no todo tiene que ser a través del transporte propio. La paquetería representa una posibilidad, un recurso que puede ser más barato en relación a tener un propio sistema de transporte, donde la camioneta se vaya llena de productos y regrese vacía. Bueno, pues esto implica costos muy importantes. Entonces, hay que valorar qué nos conviene más, tener un servicio de paquetería como outsourcing o tener nuestros propios sistemas de distribución. Si regresamos a la diapositiva que habíamos estado viendo la sesión pasada, podemos seguir con los puntos que estábamos describiendo en esta diapositiva de territorios de venta, y comentábamos en el segundo punto que íbamos a iniciar a comentar, el de mantener los costos de ventas al mínimo. Justamente, bueno, esto tiene que ver con lo que estamos comentando de cómo podemos minimizar los costos optando por servicios de outsourcing, optimizando el diseño de un buen territorio, de una accesibilidad, de un poder penetrar a esos territorios en un costo que sea el más adecuado para la compañía. Que no por ir a vender una cajita, un solo producto a una zona muy alejada, pues realmente no sea rentable para la compañía. Tenemos que medir que esos pedidos, debe haber pedidos mínimos que nos den la facilidad de poder hacer una entrega, pero que esa entrega sea rentable. El siguiente punto es reforzar las relaciones con los clientes. Bueno, el tener un territorio controlable, un territorio accesible. Justamente no solamente se pretende dar atención en cuanto a la cantidad de productos, sino también es muy importante mantener la relación estrecha. Es importante tener fuerzas de venta que tengan cierta rotación, cierta frecuencia de rotación con los clientes, de tal modo que el cliente no se sienta aislado. Hay empresas, te acordarás, amigo Raúl, que sus vendedores visitan cada 2, cada 3 meses, o a veces hasta cada 6 meses a un cliente, cuando a lo mejor ese cliente debería de visitársele cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses.
¿no? Esto también es otro factor que también podríamos agregar en nuestra lista, el tiempo de reposición del producto. Vamos a anotarlo porque sí, creo que es un punto que también debemos de tener presente, el tiempo de reposición del producto. O sea, ¿qué tiempo va a tardar en consumirse ese producto para que yo vuelva a hacer una visita y se pueda volver a surtir? Bueno, esto también es otro factor que debemos el gerente de ventas, el jefe de ventas o el gerente nacional de comercialización deberán sentarse para evaluar justamente esta rotación que se va a dar en cada territorio, los tiempos que requieren para que la visita de nuestro vendedor sea oportuna, justamente de acuerdo a esa cantidad de producto, cómo se ha ido moviendo en ese territorio. Porque de otra manera, si nosotros no programamos esto, lo que vamos a correr el riesgo es de tener o visitas frecuentes sin pedido, que solamente van a ser visitas de relaciones públicas, visitas de saludar al cliente y demás, o tener visitas que lleven una connotación también de relaciones, pero que logremos cerrar pedidos. Entonces hay que medir la frecuencia con la que deberían de visitar nuestros vendedores a esos clientes en función al índice de rotación que tenga el producto en ese territorio en particular. Sabemos que hay territorios que son más, consumen mucho más rápido el producto, por aquello que comentábamos en alguna ocasión, de que en los países como en los territorios tenemos diferentes tipos de consumidores, tenemos diferentes índices de consumo de los productos, dependiendo si el clima influye o no influye, si la distancia, si la cuestión cultural de esa zona de la población está habituada o influida por ciertas tendencias culturales de cómo consumir, etcétera. En el caso de México es muy claro que la zona norte del país, que hace frontera con Estados Unidos, el estilo de vida de la gente de la frontera es un estilo de vida muy influido por lo norteamericano, el estilo de vida norteamericano, pero si bajamos un poco a las zonas rurales, a las zonas del sur del país, obviamente esta cuestión cultural todavía no ha sido impactada de manera importante por la cultura norteamericana. Entonces, estos factores que aunque todos seamos del mismo país, sin embargo, hay diferentes estilos, valores dentro de un mismo país. Entonces hay que considerar también ese índice de rotación en función a estas condiciones. Tener territorios delimitados nos ayuda también a ser más eficientes. Todo esto que venimos platicando justamente nos va a ayudar a eficientar la función del vendedor, a eficientar nuestros costos, a eficientar nuestra distribución y por ende esto se tiene que reflejado en la rentabilidad del producto. Tener precisamente los tiempos, los lugares, el just in time famoso, donde tenemos que tener producto a tiempo, en el lugar oportuno y al precio justo. Bueno, esto justamente nos va a ayudar a sumar una utilidad, una rentabilidad de manera importante. Coordinar ventas con otras funciones de comercialización, bueno, este es un enfoque también muy interesante, que es el enfoque donde aquello que hemos venido platicando, Raúl, sobre la importancia de apoyar las actividades de mercadotecnia a través de la fuerza de ventas. El tener un territorio específico, pues nos va a ayudar a que nuestros vendedores puedan aplicar, puedan llevar un control de esas actividades que mercadotecnia marque, por esta sencilla razón. Hay promociones que no todas las promociones son a nivel nacional. Hay promociones muy específicas, muy localistas, en función de la temporalidad, de las culturas, de los factores mismos de la región, donde hoy la compañía decide hacer una promoción solamente en ese territorio en particular. Entonces justamente el vendedor, la fuerza de ventas que controla ese territorio, a ese grupo de clientes, pues debe estar atento para apoyar a las actividades de marketing. No sé qué opinas tú al respecto, mi querido Raúl. Sí, fíjate, Ulises, que estaba aquí ahorita meditando y pensando, si nos vamos al inicio, pensemos un nuevo empresario, ¿sí? O sea, y aquí estoy tratando de recordar comentarios que me han hecho y
Y dice, mira, yo estoy empezando y entonces pues en principio voy a buscar clientes donde pueda, donde alguien tal vez me recomiende, donde sepa que hay algún prospecto que puede calificar y voy para allá. Lo que no tengo en mente es, digamos, empezar primero por si sabes que nada más voy a vender en mi colonia o en mi zona natural, sino empiezo realmente ahora sí que, como dice el dicho, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña, ¿no? Empiezo a ir a ver dónde están mis clientes. Y quiero hacer un poco el recuento de lo que se comenta o de lo que dicen, lo que han empezado, ¿no? Entonces empiezan a visitar clientes, empiezan a tener los diferentes. Veo que empiezo poco a poco modestamente, pero a vender, a establecer mi negocio. Estoy pensando en un empresario que inicia, ¿no? Empiezo a ver que tengo entonces posibilidades de crecer y pues quiero empezar a contratar mi primer vendedor, ¿no? Más que mi fuerza de ventas, o mi fuerza de ventas, mejor dicho, antes era yo, ahora contrato a uno, a esta persona le explico lo que es el producto, le explico las ventajas de lo que yo hago, por qué puede convenirle a la gente, y pues le pido, oye, vete a vender, ¿no? Y a lo mejor este vendedor, igual que yo, empieza primero por sus conocidos, sin importar en dónde están, ¿no? Incluso a lo mejor tiene un conocido que está fuera de la ciudad, pero es su amigo o es su familiar, es su primo, entonces pues le empieza a ofrecer, oye, pues te ofrezco y a ver si tú puedes por allá también vender y pues lo que quiero es ahorita empezar a crecer para poder tener una posición más estable, ¿no? Este vendedor, después de recurrir a sus amistades, a sus conocidos, pues se va al típico directorio telefónico, ¿no? Tal vez dice, bueno, pues mira, a lo mejor mi producto lo pueden consumir escuelas y a ver qué escuelas hay por aquí. Fíjate que aquí está la escuela X, Z y Y, que yo no había oído, pero aquí dice que está y que está en esta dirección. Y empiezan a visitar y empiezan, pues decimos que no se debe picotear, pero ahora sí que la primera obligación es sobrevivir, ¿no? Primero como empresa y después entiendo que el vendedor también quiere sobrevivir primero en su función, llevando ventas. Total, empieza la actividad, ¿no? Y entonces la cuestión es si me podría pensar a analizar, bueno, y si de repente esta persona escuchara y oyera esta charla que estamos teniendo sobre canales y sobre territorios y empezar a segmentar y dirá, oye, pues esto, pues tal vez para una empresa que ya está muy grande y tiene clientes por todos lados y entonces sí hay que organizarlos, pero yo que empiezo, pues como que la función de territorio, ahora sí que ¿qué fue primero? Pues primero tengo que conseguir clientes y después estaré viendo si pueden, porque a lo mejor sí me toca hoy ir a un extremo de la ciudad y al día siguiente ir a otro, o a lo mejor en el mismo día, en la mañana voy a un extremo y al día siguiente voy a otro extremo, porque pues así son los clientes que tengo y así me están llamando y así tengo que atenderlos. Entonces aquí todo este concepto de territorios y rutas y todo aquello pues pasaría a un segundo término, ¿no? Por un lado, o sea, es más, no sé, por ejemplo, escuchándolo tú, esto que te comento, que fuera de la viva voz de un cliente, pues ¿qué le dirías? Ok, pues sigue, estás bien, o qué recomendaciones le podrías hacer para, no sé, para aprovechar estos territorios u organizarlos, o simplemente reconozco y pues ni hablar, tú trabaja, consigue clientes y ya cuando tengas, entonces empezamos a organizar o a geográficamente hacer segmentos o sectores que también le llaman sectores de visita. No sé, ¿qué le dirías? O sea, si yo te dijera esto como empresario, ¿voy bien, voy mal o qué me recomiendas? Sí, creo que una de las maneras como podríamos comenzar es utilizando algunas fuentes de información que nos permitan tener justamente la manera de localizar aquellos clientes potenciales a los cuales podríamos llegar. Déjame, te pongo un ejemplo de algo que hicimos alguna vez, Raúl. Te acordarás con un cliente, si pensábamos que esto es el Distrito Federal, con más de, bueno, puro distrito tiene 8 millones de habitantes, pero zona conurbada sumarían alrededor de 21 millones de habitantes. Pero en aquella ocasión estábamos nosotros localizados, pongamos el caso, en el centro del Distrito Federal. Ese centro del Distrito Federal sería nuestra unidad central del negocio, donde a partir de ahí los vendedores tendrían que salir a hacer sus recorridos. Pero en este caso te acordarás que el objetivo era primero ver dónde estaban esos clientes, clasificar a los clientes. Entonces, en un mapa logramos identificar los clientes, vamos a poner aquí clientes X, ¿sí? Los ubicamos a través del directorio telefónico, ¿sí? Ese clientes X era un segmento de mercado que nos interesaba llegar.
Después Tal vez nada más, identificamos Ulises, un pequeño, ¿serían clientes o serían prospectos? O clientes y prospectos prospectos y clientes que, bueno, que ya compran. que compran el producto, etcétera. Sí, efectivamente. Era ubicarlos físicamente primero en un mapa, que eso lo podemos hacer a nivel nacional. Estoy poniendo el ejemplo de una sola ciudad, un poblado, sobre todo cuando comenzamos en una empresa pequeña. Después comenzábamos con localizar otro tipo de segmento de mercado, ¿sí? Y a partir de esta segmentación un poco burda en este caso, bueno, empezábamos a definir los territorios justamente, cómo debería de ser el territorio más adecuado, ¿sí? A partir de la evaluación que veíamos en los criterios para definir cómo un territorio debería de ser atendido, ¿no? A ver, perdóname, Ulises, nada más. Insisto, o sea, estás hablando de, pensemos que nada más la mayoría son prospectos, gente que todavía no nos ha comprado, pero simplemente que puede ser un cliente para mi producto. No sé, quiero seguir pensando a lo mejor que vendo artículos para escuela y son las escuelas, ¿no? Escuelas que, insisto, tú nos comentas, empiezas a sectorizar prospectos o clientes. Bueno, cliente, si entendemos la definición de cliente, el cliente ya es el que te va a comprar, ¿no? El que te compró ya una El vez. que te compró una vez. Aquí estaremos hablando de prospectos, si estamos hablando de una empresa nueva, alguien que quiere comenzar a hacer su negocio. Entonces comenzaríamos haciendo esta ubicación física, geográfica de los prospectos o de los posibles clientes, si quieres verlo en ese término. Pero a partir de esta ubicación, primeramente, el primer trabajo lo podemos hacer a través de base de datos, podemos hacer en base a un directorio telefónico general de la población, donde hay una sección donde vienen las empresas, las industrias, por actividad comercial, ya sea que hablemos de cuestiones textiles, industriales, de servicios. Bueno, en el directorio telefónico puede ser una buena guía. La otra, irnos a los directorios de las cámaras industriales, que también en estas cámaras una de las funciones es tener ubicado a los diferentes miembros de esa cámara, si es la industria de la construcción, si es la industria automotriz, la industria textil, la industria mueblera, etcétera. O sea, por cámara también puede haber un directorio que pueden ser nuestros posibles clientes, esos prospectos. A partir de esta fuente de información valiosa, podemos armar justamente un mapa geográfico y empezar a hacer evaluaciones en base a los criterios que mencionábamos y comenzar a definir los territorios. Y obviamente en la medida que tengamos esto, entonces sí empezar a la etapa de hacer un reclutamiento de las personas adecuadas, con las actitudes, la capacitación que nos mencionaba Raúl en la sesión pasada, para que estas personas entonces sí comiencen a recorrer sus territorios. Y mencionábamos también que un territorio puede irse dividiendo ya sea de manera con estas franjas por días de la semana, para que haya un control de dónde está ubicado el vendedor en ese día de la semana, porque pues, sucede en muchas ocasiones que en el plan de trabajo que hacen nuestros vendedores, muchas ocasiones no sabemos si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo, y nos encontramos con vendedores que de repente supuestamente en su plan van a recorrer una zona en particular y definitivamente no los encuentra uno porque se fueron a otro lado, etcétera. Entonces, una manera de tener un control de los vendedores, de la fuerza de ventas, puede ser justamente teniendo una clasificación, y a partir de esos días que ya están determinados, qué clientes están ahí ubicados, o qué clientes potenciales o qué prospectos potenciales aparecen, y planear por día, por hora, qué es lo que se van a hacer, cómo se van a ir generando las citas para ir cubriendo justamente cada uno de estos clientes potenciales o prospectos potenciales, ¿no? Entonces, no sé si esto, Raúl, nos ayuda un poquito a entender un poquito más alguna metodología con la que pudiéramos... Es más, déjenme continuar. O sea, a ver, si lo estoy tomando
correctamente. Nos comentas primero que tú empiezas, y es más, me levanto, primero por analizar de acuerdo a estos directorios, o ya sea director telefónico, directorio de la Cámara o incluso bases de datos, dónde pueden estar mis posibles clientes. Y entonces yo empiezo directamente a decir, pues el día de hoy voy a ir a ver a estos y después me voy al siguiente sector y así empiezo a recorrer todo esto, ¿no? Quiero pensar que después de, bueno, no sé, tratando de hacer semejante a lo que tú nos habías comentado aquí y tener, yo resulta que ahora sí ya tengo clientes, o sea, ya empecé a vender y tengo un cliente por aquí, otro por acá, otro por acá, por acá, por acá y por acá. Estos ya son clientes. Y entonces, bueno, pues yo tengo supuestamente más que una planeación de mi tiempo y de mis rutas, pues ahora sí que simplemente empiezo telefónicamente a llamarlos, a ver si tienen alguna necesidad en particular o si me pueden dar una cita para volver nuevamente a visitarlos y atenderlos. Con un entorno como este, con un plan como este, podría aplicar también la parte de territorios y rutas, que aunque rutas no hemos entrado todavía, pero bueno, va muy ligado. ¿O cómo lo manejaría ya cuando tengo, digamos, este panorama? Si pensamos que todo esto, este nuevo dibujo que hiciste abajo, ¿es todo un territorio o es...? No, exacto, digamos que lo mismo, no es un sector, no es que digamos esta partecita, ok, sería... no sé, no es que simplemente esta partecita la haya vuelto aquí, no, es todo simplemente que ya, porque yo incluso fíjate que lo que nos ha pasado muchas veces cuando intentamos hacer esto es que hay tal cantidad de prospectos que esto lo tapizamos, lo llenamos y a lo mejor nos podemos quedar pues incluso a lo mejor hasta meses o 1 o 2 años en un solo sector, porque es tal cantidad, sobre todo en ciudades tan densamente pobladas como lo que es el Distrito Federal, que es una cosa muy, de una saturación tremenda, pues podemos quedar. Pero vamos a pensar que ya estuve trabajando y aquí, si aquí eran prospectos, vamos a pensar que esta parte de arriba eran posibles clientes, o sea, lo que son prospectos. Aquí ya son clientes. Aquí ya son clientes. Sí. Sí, estoy empezando con mi negocio, bueno, ya tengo clientes, incluso a lo mejor, si coinciden con lo que les hemos sugerido de que tener más bien pocos clientes, pero buenos, rentables, lo que hablábamos ahí, pues bueno, ok, lo hice y a lo mejor en vez de tener, no sé, 40 clientes, tengo 6, pero los 6 clientes son clientes pues, muy buenos, que a mí me interesa. Aquí, ¿cómo aplicaría la función de ruta o de territorios? Bueno, aquí lo que podríamos sugerir a nuestros amigos es justamente la utilización de las agendas. Una agenda es una herramienta fundamental para la gente de negocios, para el empresario, para los vendedores. Si nosotros nos encontramos en una situación como la que nos plantea Raúl, pues es la agenda justamente la que nos puede ayudar a tener un mayor control, una mayor organización de nuestro tiempo, de nuestros tiempos de visita, de tal modo que podamos agendar, hacer citas donde no tengamos que hacer recorridos de un extremo a otro de la ciudad para tener una serie de transportes y de tiempos y demás. Probablemente al inicio del negocio tengas que hacer ese esfuerzo, tengas que invertir ese esfuerzo, pero en la medida que esto se va acrecentando, debemos de pensar en contratar nuevos vendedores que empiecen a atender ya sectores de esa ciudad, haciendo un esquema como el que marcábamos arriba, donde ya un vendedor se dedique específicamente a ese territorio. Y entonces, pero ahí estaríamos hablando de un proceso de crecimiento, un proceso de cómo ir ampliando nuestro territorio en base a tener vendedores. Pero cuando iniciamos un negocio, y esto nos sucede a todos cuando comenzamos el despacho, te acordarás, pues justamente sufríamos este tipo de situaciones. Teníamos clientes que estaban en la zona industrial y otros estaban en otro extremo de la ciudad. Sin embargo, a través de la agenda, de hacer llamadas, de hacer citas con cierto tiempo, regularidad, pues procurábamos visitar ese día, y más en una ciudad tan grande como la de México, visitar un territorio, una zona, en una mañana, por ejemplo, donde aprovechábamos la visita de 2, 3, 4, 5 clientes
para aprovechar no salirnos de esa zona. Y tal vez en la tarde, después de la comida, si tuviéramos necesidad de trasladarnos al otro extremo de la ciudad, pues bueno, ya nos dábamos un tiempo y planeábamos nuestras citas para esas fechas. Claro. Entonces yo creo que sería una manera cómoda, práctica, que podrían irlo resolviendo. Fíjate que aquí nuevamente, con lo que comentas, sigo recordando comentarios de clientes, de gente empresarios que han surgido. Digamos, pues estamos en la parte inicial, cuando está empezando con la empresa, ¿sí? Y también había una pregunta que me acuerdo que nos hacen de manera muy interesante, ¿no? Decía, oye, ¿cómo puedo utilizar los avances tecnológicos para abarcar precisamente nuevos mercados o nuevos clientes y conseguirlos, ¿no? Y aquí a veces tú mencionas ahorita primero a los vendedores, tal vez dotarlos de agendas, ¿no? Y que empiecen a programar ahí sus reuniones, sus citas, pero incluso también, por ahora con la agenda electrónica, pues yo creo que se abre todo un mar de posibilidades, ¿no? Ya empieza a haber también cuestiones de poder aprovechar estas, yo iba a decir bondades o beneficios, pero yo diría que estas maravillas realmente de lo que potencial que tienen estas agendas electrónicas, una Palm, en fin, computadoras manuales y que realmente podrían ser muy provechosas, ¿no? Y utilizarlas, ¿no? No sé si tú nos podrías comentar alguna forma de cómo utilizar estos avances tecnológicos para conseguir nuevos clientes, tener nuevos mercados. No sé, ¿qué nos podrías comentar? Sí, definitivamente hoy por hoy el uso de tecnologías en un mundo digital, en una era digital, donde no solamente estamos contando o debemos de proveer a nuestros vendedores de estas herramientas que nos van a ayudar a facilitar el acceso, la programación a las visitas con los clientes. Bueno, tener simplemente una Palm de estas que nos pueden estar recordando nuestras citas, el manejo de la computadora, del programa de Outlook, que nos puede ayudar justamente a tener una programación, una organización de las visitas nos están recordando. Hoy por hoy en algunas industrias, no solamente al vendedor se le da lo tradicional, un portafolio lleno de folletos, de información, de ventas, de apoyos, sino también les están dando una laptop cada vez que son más ligeras para cargar, donde llevan ahí sus presentaciones, llevan sus listas de precio, llevan un CD donde al cliente se le puede dejar la información para que el cliente en un momento lo revise, lo evalúe, etcétera. Pero el uso de estas herramientas debemos de tener cuidado de no caer en que solamente el vendedor se vuelva un simple mensajero de traigo el CD, se lo dejo, ahí lo ve y ahí me avisa, porque entonces no tiene ningún efecto que estás buscando. Siempre la tecnología es importante, nos ahorra tiempo, costos y demás, pero el factor humano, lo que mencionabas en la sesión pasada, no olvidarnos que estamos tratando con seres humanos, con personas que necesitan palabras, afecto, la presencia física que pueda tener el vendedor es muy importante. Obviamente nos vamos a encontrar con clientes que no van a querer recibir al vendedor y que de una manera de pretexto va a decir, no, pues déjeme ahí la información, yo en cuanto la vea la recibo, y sucede que saliendo el vendedor de la oficina tira al cesto de basura la información. Vamos a encontrarnos con clientes, aquellos clientes agresivos, soberbios, que sienten que no pueden aprender, cuando tranquilamente podrían decirle a los vendedores, no me interesa por este momento su producto, le agradezco mucho y ya, y no hacerlos crearles la ilusión de que van a leer la información y que les van a hacer una llamada, que esto me parece deshonesto de algunos clientes, más bien como pretexto y falta de valor para decirle al vendedor, no me interesa tu producto, por ahora no lo quiero, gracias, que vamos a verlo después cuando veamos objeciones, claro, justamente esos puntos, ¿no? Sí, sí. Fíjate que incluso recuerdo otro caso en particular, otro caso muy interesante, porque un cliente me decía, mira, las rutas, ¿sabes cuál es mi ruta? Mi territorio, ¿sí? Es mi empresa, yo tengo una computadora, tengo ya mi página, ya tengo ciertos correos, manejo mucho lo que es el comercio electrónico y directamente lo que viene siendo mi territorio o mi ruta es simplemente donde está la oficina más cercana de
DHL, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo vender, tú me comentas, hace un momento hablábamos del ejemplo de que tengo un cliente de repente en Nueva Delhi, pues mira, yo simplemente tengo mi sistema, si él me vio, me manda mi orden de pago, yo le mando o lo que proceda, pero simplemente voy a la mensajería, ahí arreglo con ellos que les mando el producto, o que es más, la mensajería DHL, se me ocurre pensar una, o Multipack, o Estafeta, o cualquiera de las que tenemos en México y que operan a nivel internacional, pues que venga, que recoge incluso en mi bodega, y ese es problema de ellos. Yo simplemente, pues ahora sí que puedo vender hasta en China si quieres, porque ellos simplemente me piden, me exhibieron, me vieron en internet, ¿sí? Hacemos los trámites, ya sea una orden de compra, una carta de crédito, en fin, lo que proceda ahí, tanto operativa como legalmente. Yo tengo ya un acuerdo con DHL que viene todos los X días a recoger los paquetes aquí que tengo ya empaquetados, valga la redundancia, en mi bodega, ya incluso rotulado hacia qué parte del mundo van. Y aunque soy una empresa chica, pues fíjate que yo realmente estoy vendiendo en todo el mundo y pues no me preocupa realmente esto. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas o qué pudieras sugerir para, como luces rojas de tener, ok, muy bien, pero cuidado, o a lo mejor está bien, está mal, o qué nos comentarías? A ver, no entendí muy bien el planteamiento este. A ver, te lo vuelvo a comentar. Mira, la idea es, o sea, lo que nos han comentado, dice, mira, tú nos comentas de lo importante que es tener una coherencia entre mi capacidad de venta y ir poco a poco de acuerdo a los sectores naturales o lógicos. Sin embargo, dice, mira, de acuerdo a la nueva tecnología, fíjate cómo opero. ¿Sí? Yo tengo mi página web, mi página en internet. Ahí exhibo mis productos. ¿Sí? Ahí los exhibo. Me pueden ver prácticamente en todo el mundo. Pues que si es un cliente que está en China o que está en Nueva Delhi o que está en Dallas o que está en, no sé, en Santiago de Chile, pues para mí no es relevante, porque a mí realmente, para mí, físicamente hablando, mi territorio es la distancia que hay entre mi empresa o mi bodega y la agencia o la más cercano de mensajería. Yo ya tengo un convenio con esta compañía de mensajería, te comentaba como ejemplo DHL para darle más nombre y apellido. Ellos ya saben que vienen, recogen mi paquetería que está en mi bodega y ya ellos se encargan de distribuirla a cualquier parte del mundo. Yo no tengo problema, yo ya tengo ya el procedimiento muy establecido, muy incluso probado a nivel legal, a nivel legal y financiero, o sea, en cartas de crédito, órdenes de pago, lo que proceda, vamos, el procedimiento, pero vamos, a lo que voy es de que yo una empresa pequeña, con mi planta y mi mensajería cercana con la que puedo tener un convenio, pues yo ya prácticamente puedo vender en el territorio y en el, no sé, en la ruta que sea. Claro. ¿Sí, Claro. ¿sí me explico? Sí, ahí lo que estamos viendo justamente son estos negocios nuevos que hoy, bueno, nuevos relativamente por toda esta apertura que ha habido justamente de la era digital, que muchas empresas están haciendo grandes negocios a través del Internet, donde, como mencionaba, no necesitan las grandes oficinas, las grandes infraestructuras, simplemente sus clientes están en todas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, de esta manera promueven ellos a través de la Internet, reciben los pedidos y no hay mayor complicación sino cómo hacer llegar el producto que justamente estas compañías DHL, yo mencionaría FedEx, que es lo que era FedEx Express, que es de las compañías de transportación más fuertes en el mundo, de hecho es la líder en el mundo, que tiene todo en una infraestructura mundial de cómo hacer llegar los paquetes a muchos países del mundo. Entonces, esto creo que es y tú lo mencionabas en alguna sesión, son estos justamente los canales de venta, donde en algunos casos, antes de llegar a tener una tienda, una fuerza de ventas, podemos empezar un negocio a través de la Internet. Hoy la Internet ofrece muchas posibilidades, obviamente hay mucha competencia, hay páginas que no cumplen o no ofrecen de manera cabal lo que el consumidor quiere. Entonces, como que también hay que buscar ahí una estrategia que seguramente en Mercadotecnia lo estarán viendo, cómo diferenciarse en tanto mundo de información, en tantas páginas, en tantos portales donde los amigos pueden acceder. Pero
Es una manera muy cómoda, muy práctica de no tener territorios como tal, sino tu territorio es el mundo completo, ¿no? Fíjate que yo diría aquí lo siguiente, o sea, porque sí, en principio suena esto muy cómodo, muy fácil, estás aplicando y aprovechando los avances, sin embargo, desde luego que hay luces rojas, ¿no? O sea, desde luego que hay territorios, o sea, no porque puedas accesar a ellos quiere decir que no haya territorios, que tienes que estudiar igual como si fuera los criterios que mencionabas hace un momento, solo que aquí son un poco más amplios, porque aunque esta mensajería te puede llevar el producto, ¿sí? Pues si hay algún problema, digamos, de cobranza, por decir algo, la paquetería dice, yo no sé, yo solamente entrego y ya si el cliente estuvo satisfecho, si te vuelve a pedir, si te hace un resurtido, pues yo no sé, o sea, yo aquí simplemente me limité a hacer una entrega, ¿no? Nada más, ¿no? Y lo mismo también, aquí sería mucho complementar los avances, como puede ser la electrónica, el internet, porque simplemente en cada región del mundo, hablando de territorios, en cada territorio del mundo, hay peculiaridades, ¿no? Hay desde aspectos legales muy específicos, de moneda, aunque, bueno, tienden a unificarse como en Europa con el euro, en fin, pero hay monedas, hay sobre todo cultura, costumbres, ¿sí? Que también hay que observar exactamente como si estuvieras viendo la idiosincrasia de una zona pudiente o de alto nivel económico dentro de la ciudad y la zona de bajo nivel económico dentro de la misma ciudad. Son situaciones diferentes, desde rutas, hablabas de accesibilidad, igual si lo abarcamos también a nivel mundial. O sea, es cómodo y el avance está marcando nuevas directrices. Sin embargo, yo creo que hay principios que se mantienen. O sea, sigue habiendo territorios que tienes que estudiar, que tienes que buscar también la relación, porque a final de cuentas la rentabilidad que hablábamos, tanto sea hablando de un pequeño negocio local, como un negocio, y puede ser seguir hablando de pequeño negocio, pero también ya que surte internacionalmente, hay que tomar en cuenta aspectos territoriales que no desaparecen. Difiere un poquito en esto, Raúl, porque si tú hoy por hoy te metes con un buscador a internet, Yahoo o alguno de estos buscadores, tú puedes comprar un libro en China, en la India, o pueden comprarte aquí en México de cualquier parte del mundo que se conecta al internet. La manera de cobrar, pues simplemente, como lo vemos en estas páginas, tú das tu número de crédito, te hacen el cobro a través de la tarjeta de crédito, que debe ser una tarjeta de crédito internacional, y te mandan tu producto vía paquetería. Las compañías de paquetería no tienen nada que ver con el uso del producto, excepto que el producto traiga algún daño, que haya sido abierto, robado. Entonces sí es responsable de la compañía de paquetería el daño de ese producto, y para esto hay seguros que la misma compañía de paquetería tiene que cubrir. Otra responsabilidad de las paqueterías podría ser, en un aspecto muy importante, cómo puedes hacer llegar producto a través de una frontera y quién va a pagar los impuestos, ¿sí? Bueno, los impuestos obviamente los paga finalmente quien está haciendo la compra vía internet, ¿sí? Tú cuando mandas o compras un producto de Japón o de China, o tú quieres vender algo a Estados Unidos, pues justamente cuando tú haces tu contratación en paquetería, si tú quieres mandar de algún país de América Latina a Houston, tienes que pagar los impuestos dependiendo del producto que estás exportando para ese país. Entonces, obviamente, estas compañías grandes de mensajería entran en un proceso de aduanas donde se tiene que registrar qué producto es, de dónde viene, entra por todos los trámites como si fuese una exportación o una importación, viéndola desde el punto de vista de Estados Unidos, normal. Si son productos que pueden entrar al país o no pueden entrar, cuál es el porcentaje de impuestos que se va a pagar, y a partir de eso, bueno, entra el producto y se entrega directamente en una sucursal o se entrega directamente en el domicilio de el que va a recibir el paquete. Sucede en este caso que si la empresa el producto que se está exportando a este país no cubre los requisitos fiscales, no entra dentro de los esquemas de productos que puedan ser introducidos al país, ese paquete se queda ahí o se devuelve con una nota donde el que está exportándolo tiene que
absorber el costo de todo de lo que estuvo mandando, ¿no? Entonces, es una manera muy práctica de poder vender a nivel mundial. Pero tenemos que conocer justamente todos los mecanismos que hay internamente en cada país, en qué países sí se permite, de acuerdo a los aranceles, de acuerdo a las tarifas y todo demás, qué podemos vender y qué no podemos vender. O sea, que me estás comentando, o sea, aquí se la pregunta, ¿tú crees, Ulises, que simplemente por un esquema que puede sonar muy novedoso y muy simple, como lo que comentaba de la bodega y la mensajería, ya con eso puedo vender en cualquier parte del mundo sin problema? Así es. Siempre y cuando no haya problema, restricciones, no hay riesgos. siempre y cuando no haya restricciones dentro del país que vas a importar, qué restricciones de producto, tienes que pagar aranceles. Si no hay ningún tipo de restricciones fiscales ni demás, el producto puede entrar sin ningún problemas. No, o sea, como empresa estoy confiado y sé que al 100% voy a tener toda la seguridad del mundo sin tener problemas. Tienes que investigar. Simplemente yo te comentaré lo siguiente, fíjate, imagínate si todas las empresas a nivel mundial comentaran lo mismo y no hay problema. Hay ciertos tipos de problemas, ¿sí? Y fíjate que aquí es un paréntesis porque creo que puede ser interesante, ¿no? Yo sugeriría con los amigos, y no solamente para este tema de canales, ¿no? o de territorios, sino en general, de las lecciones que se han comentado y que son importantes, hay una anécdota de Henry Ford, ¿no? Que decía que él, cuando planteaba un proyecto, llamaba a sus ejecutivos y demás, planteaba un proyecto y decía, señores, ¿qué problemas ven en contra? Si nadie decía, veo este problema, Henry Ford no tomaba la decisión. Decía, cuidado, porque siempre hay sorpresas, siempre hay situaciones que si no las tenemos previstas de alguna manera, nos van a sorprender y pueden ser sorpresas que nos lleven a la quiebra, ¿sí? Esto es importante, o sea, porque realmente nunca hay un sistema 100% probado y si así pensamos, yo diría, y no solamente insisto para el tema de canales, sino en general, cuidado, hay que ahora sí que buscar qué es lo que podría salir mal, qué es lo que puede funcionar y a veces te das sorpresas porque tomas como así como el que toma la punta de un maneja de estambre y empieza a ver todo lo que viene de consecuencia, puede haber consecuencias muy fuertes, ¿sí? Y más en una situación tan novedosa, tan nueva, simplemente hablaríamos de que, por ejemplo, al decir tu nombre de tarjeta para pagar, no puede haber fraudes, falsificaciones. Ahora con todos los hackers y demás que pueden meterse, inmiscuir, puedes tener información y te pueden dar un golpazo, ¿sí? De que tú simplemente por verlo muy simplista o muy echar las campanas al viento, te puedes llevar sorpresas que te pueden llevar a la quiebra, ¿sí? Yo creo que simplemente si al vender con el vecino de enfrente, en la esquina, puedes tener problemas y que tienes que tenerlas analizadas, yo creo que en un contexto internacional sería muy peligroso manejarlo así. Y si no, simplemente veamos un esquema que aquí en México, por ejemplo, se ha caracterizado por tener una ventaja competitiva en su distribución, que es precisamente el sistema Bimbo, ¿sí? El grupo Bimbo, ¿sí? Que tú sabes que decíamos que aquí Bimbo tiene la logística tan perfecta que puede llegar con sus camionetas a la ranchería más alejada con pan fresco, en fin, oportuno, retirar un poco lo que puede estar un poco más rezagado, en fin, tiene un sistema logístico que lo tiene experimentado y que, como te comento, es su ventaja competitiva, su punta de lanza. La pregunta sería, ¿tú crees que Bimbo no tiene problemas de distribución? Sí, los tiene, por supuesto. Pero aquí el punto no y si es... Bimbo con un sistema, y aquí me insisto, si Bimbo con un sistema tan probado, de tanto tiempo lo tiene, ahora con un sistema novedoso, como es todo este punto que podría parecer sencillo, oye, mensajería recoge en mi bodega, yo ya tengo una carta de crédito o simplemente ya me pagaron con una tarjeta, ahí puede haber situaciones que sean totalmente difíciles, nuevas y pues con consecuencias catastróficas. Imagínate, Federal Express maneja más de 22 millones de paquetes al año. Sí, pero Federal Express es únicamente la distribuidora. O sea, yo estoy hablando de la empresa que está vendiendo. Tú vas a vender computadoras. Así es. Sí, y se lo das a FedEx para que, o el producto que tú quieras, plumas, lo que tú quieras, ¿no? Cualquiera de estos, lo que van a hacer para poder distribuirlo, entregarlo, ellos siempre me van a entregar, claro, y pueden ser N, pero eso no quiere decir que sus compañías que están utilizando sus servicios no tienen problemas. Es más, aquí en México, a nivel local, ha habido situaciones que son sumamente difíciles. Entonces, vamos a englobar el problema, no tanto en que no sea un buen medio para vender. Si el problema estamos hablando de confiabilidad de la compañía que está ofreciendo el producto
a través del Internet y usted da su número de tarjeta de crédito sin tener un antecedente, el riesgo es alto, pero hoy por hoy justamente las compañías están tratando de ser más cuidadosas en la seguridad del comercio a través del Internet. Simplemente comentaría que igual que en los territorios nacionales o locales, hay que tener análisis de la territorialidad, de las consecuencias, porque al final de cuentas la distancia puede ser diferente, muy distante, poco distante, pero los análisis tienen que llevarse a cabo, ¿sí? Pero, ¿qué te parece si seguimos platicando en la siguiente sesión? ¿Sí? Muchas gracias, seguimos, Gracias. continuamos. Que te buen día, gracias.